20 años juntos. 3 hijos. Una casa con fotos en cada pared y anoche, mi esposa, Ana, me dijo que estaba enamorada de otro. Un tipo de la oficina. 6 meses, dime tú, ¿cómo coño se compite contra eso? Esta no es una historia de gritos y platos rotos. Es peor. Es la historia de un asesinato silencioso, el de mi matrimonio. Y lo más aterrador es que, mientras yo vivía feliz en nuestra casa, el funeral ya se había celebrado en otra parte. Me llamo Javier, tengo 45 años, y hasta ayer, creía tenerlo todo. Mi vida era una estructura sólida, predecible. Me lo dijo un martes a las 9 de la noche, en el momento más banal de la semana más normal de mi vida. Yo estaba en la cocina, guardando las sobras del estofado. El aire todavía olía a ajo y a aceite de oliva, el aroma familiar de nuestra casa. De fondo, el zumbido eléctrico y constante de la nevera, ese sonido que es tan parte del silencio que ya ni lo oyes. Todo era normal. Ella estaba de espaldas a mí, lavando una sola taza en el fregadero. El sonido del agua corriendo era lo único que rompía la quietud. Se detuvo, pero no cerró el grifo. Su voz salió extraña, amortiguada por el ruido del agua, casi impersonal. Javi, tengo que decirte algo. Me sequé las manos en un trapo, todavía sonriendo por algún chiste tonto de la cena, sin girarme. Dime, mi amor. Ella no se movió. Sus hombros, bajo la camiseta vieja que usaba para dormir, parecían tensos. Y entonces lo dijo, al agua que corría, no a mí, estoy enamorada de otro. El mundo se detuvo. El zumbido de la nevera de repente era un rugido en mis oídos. El agua del grifo seguía corriendo, indiferente, pero el tiempo, mi tiempo, se había congelado. Esperé el llanto, la disculpa, el arrepentimiento, la parte donde me decía que era una confusión, una excusa. No llegó. Ella no lloró. Seguía de espaldas, paralizada como una estatua. Yo fui el que se rompió. Un sonido gutural, como el de un animal, salió de mi garganta, y las lágrimas, calientes y traicioneras, empezaron a quemarme la cara. 20 años. 20 putos años prometiéndome a mí mismo ser el hombre que su padre nunca fue, el pilar que no falla. Y nunca, ni en mi peor pesadilla, imaginé que la promesa la rompería ella. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó a alejarse sin que yo lo notara? ¿En qué cena aburrida? ¿En qué noche de me duele la cabeza? Y mientras yo me ahogaba en mi propia cocina, hiperventilando, ella hizo lo impensable. Con una calma aterradora, cerró el grifo. El silencio que cayó fue absoluto, violento. Escuché el sonido nítido de la taza de cerámica contra el escurridor. Se secó las manos. Y solo entonces, muy lentamente, se giró y me miró. Su rostro no estaba lleno de culpa. Estaba cansado, irritado. Me miró, a mí, al hombre que acababa de destrozar, con las lágrimas mojándome la camisa, y me hizo la pregunta que lo cambió todo. La pregunta que me hizo sentir culpable por mi propio dolor. ¿Puedes, por favor, no hacer esto más difícil? Esa noche, el silencio en la casa era tóxico, irrespirable. La confesión de Ana había envenenado el aire que respirábamos. ¿Dónde duermes después de una confesión así? ¿Te rindes y te vas al sofá de invitados? ¿Admites la derrota y duermes en el suelo? No. Hice lo único que sabía hacer. Hice lo que he hecho sin falta durante 20 años. Me metí en nuestro lado de la cama. Ella entró una hora después. No encendió la luz. Solo escuché el susurro de su ropa cayendo a la alfombra. Sentí el colchón hundirse lentamente bajo su peso. Se acostó dándome la espalda. Su espalda era una muralla tibia, a solo unos centímetros de mí. Podía oler su champú de vainilla, el mismo aroma de siempre, el olor de nuestro hogar. Y esa normalidad, esa rutina intacta en medio del terremoto, me estaba matando. Quise abrazarla. Mi brazo se sentía como si pesara 1000 kilos. Solo un gesto, un roce, para ver si quedaba algo de nosotros. Pero me paralicé. Temí que mi tacto le diera asco, temí que su cuerpo se tensara, que se apartara con repulsión. Y esa confirmación física de su rechazo, esa, no la habría podido soportar. ¿Cuándo dejamos de ser esposos y nos volvimos vecinos de cama? Me quedé quieto, con los ojos cerrados, fingiendo dormir, conteniendo la respiración, escuchando el sonido de la suya, tan tranquila, tan rítmica. ¿Cómo podía respirar tan tranquilamente? Y justo cuando el agotamiento mental me vencía, sonó. No fue un sonido. Fue una vibración. Sutil,
corta, sobre la madera de la mesita de noche, pero en el silencio absoluto de esa habitación, sonó como una alarma de incendio. Su teléfono. La pantalla se iluminó, bañando su almohada y la pared en una luz azul fantasmal. Mi corazón dio un vuelco y empezó a latir en mis oídos, sordo, fuerte, tapando cualquier otro sonido. Me quedé inmóvil, petrificado, sin atreverme a respirar, con un miedo atroz de que ella se diera cuenta de que estaba despierto, observando. Y la vi. Vi cómo, sin girarse, con una agilidad sigilosa que yo no le conocía, movió la mano hacia atrás como una serpiente, agarró el teléfono y silenció la pantalla. Lo hizo en menos de un segundo. Un movimiento profesional, ensayado. No pude ver el nombre. No pude ver el mensaje. Pero no lo necesitaba. Era él, era él. El fantasma que nos había declarado la guerra acababa de enviar su primer misil, y había aterrizado justo en medio de nuestra cama. A la mañana siguiente, no pude más. La confronté mientras se servía el café. ¿Quién era el del mensaje anoche? Ella me miró con cansancio, como si mi pregunta fuera una molestia burocrática. No importa, Javier. Claro que importa. Fue entonces cuando me lo dijo. Que se llama Damián. Que es nuevo en su equipo. Que con él se siente viva. ¿Qué coño significaba eso? Yo soy un buen hombre, Ana, le dije, mi voz sonando patética hasta para mí. Y ella asintió, con una ternura que era un insulto. Eres el mejor hombre que conozco, Javi. Pero eres predecible. Predecible. ¿Desde cuándo la lealtad, la estabilidad, el amor que no falla? Desde cuando la puta bondad se volvió aburrida. Mientras hablaba, yo no la escuchaba. Mi cerebro estaba en llamas, reproduciendo flashbacks que nunca vi, sus mensajes secretos, los cafés de trabajo, las miradas cómplices en el ascensor. Y la pregunta que me carcomía no era si se habían acostado. La pregunta era, ¿cuántas veces se rieron de mí? Desde su confesión, la casa se convirtió en un museo de nuestra vida pasada. Cada objeto me gritaba. El sofá donde vimos nacer a nuestros hijos, la cafetera que le regalé en nuestro 10º aniversario, la estúpida taza con su inicial que seguía usando cada mañana. Siento que hay un invitado invisible en la casa, un fantasma que se sienta a comer con nosotros. Pero el fantasma es real. Y el miércoles, ella me lo demostró. Tengo que trabajar hasta tarde, no me esperes despierto. Trabajar hasta tarde es la peor excusa del mundo. Y me la dijo a la cara. No le importó que yo supiera que era mentira. ¿Dónde iba a dormir esa noche? ¿En la cama de él? ¿Le susurraría a él las mismas cosas que me susurraba a mí? La puerta se cerró, y yo me quedé parado en el pasillo, oliendo el perfume que se había puesto, el perfume que yo no le regalé. La mentira del trabajo hasta tarde se repitió el jueves. Y el viernes. Para cuando llegó el sábado, el que siempre había sido el día sagrado de la pizza en familia, la casa se sentía como un escenario. Ella estaba allí físicamente, pero su alma estaba en otro código postal. Estaba sentada en el sofá, con su plato intacto sobre las rodillas, pegada al teléfono, sonriendo a la pantalla. Esa sonrisa privada, esa que ya no era para mí, era como un puñal clavado en la mesa. Mi hijo menor, Nico, de 8 años, lo notó. Dejó de comer. Mami, ¿con quién hablas tanto? Ella guardó el teléfono de golpe, como si la hubieran pillado robando. Con nadie, mi amor, cosas del trabajo. Fue una mentira perezosa, y Nico ya no es tonto. Dejó de mirarla a ella y me miró a mí. Sus ojos, tan parecidos a los de ella, me escanearon con una seriedad que no le correspondía a su edad. Papá, dijo, y su voz era baja, ¿por qué mamá está rara? ¿Por qué ya no cena con nosotros? Sentí que el trozo de pizza se convertía en cartón en mi boca. Busqué una respuesta, cualquier cosa, pero él no había terminado. Vio mi silencio, mi cobardía, y soltó la segunda pregunta, la que lo demolió todo. Papá, ¿mamá ya no te quiere? El nudo en mi garganta me impidió tragar. Mis manos, esas que habían construido estanterías y arreglado bicicletas, empezaron a temblar sobre la mesa. Lo miré, a mi hijo de 8 años, pidiéndome una respuesta que yo, un hombre de 45, no tenía. Y en ese instante, mi propio dolor, mi infierno personal de las últimas noches, se volvió secundario. Palideció ante el terror que vi en sus ojos. Inventé la excusa más torpe del mundo sobre un proyecto importante y deadlines. Dije que mamá estaba estresada, que todo volvería a la normalidad. Pero él no me creyó. Simplemente bajó la mirada, volvió a su plato y no dijo nada más durante el resto de la noche. Esa noche,
Lo escuché llorar en su cuarto. Un llanto ahogado, de niño grande, que intentaba que nadie oyera. Y mientras yo estaba parado frente a su puerta, sin atreverme a entrar, me di cuenta de la verdad. Mi matrimonio no era lo único que estaba en juego. Mi silencio, mi incapacidad para hacer nada, estaba ahora envenenando a mis hijos. ¿Qué clase de padre era yo si permitía que esto siguiera? Decidí luchar. Si era predecible, sería impredecible. La invité a ese restaurante caro al que siempre quiso ir. Compré flores, reservé un viaje de fin de semana a la playa. Hice todo lo que el fantasma de Damián no podía hacer, le ofrecí 20 años de historia compartida. Ella aceptó la cena. Se veía hermosa, pero mientras hablábamos, me miraba con una ternura insoportable. Era la misma ternura con la que se mira un álbum de fotos viejo, uno que te da nostalgia pero que ya no quieres volver a abrir. Javi, no tienes que hacer esto, me dijo, poniendo su mano sobre la mía. Lo hago porque te amo, le respondí. Y ella sonrió, una sonrisa triste que me partió el alma. Lo sé, ese es el problema. ¿Cómo coño luchas contra eso? ¿Cómo compites contra un fantasma que la hace sentir de 19 otra vez? El golpe final no fue en la cocina. Fue en la sala, un domingo por la tarde. Los niños estaban en el parque. Ella se sentó frente a mí, no en el sofá a mi lado, sino en una silla de madera. Puso una carpeta sobre la mesa de centro. Javi, he hablado con una abogada. Su voz no era la de la mujer que amé. Era su voz de oficina la que usaba para sus presentaciones. Sin lágrimas, sin drama, sin emoción. Aquí están los papeles del divorcio. He hecho una propuesta de bienes y custodia. Creo que es lo mejor para todos. Lo dijo como si estuviera presentando el balance trimestral. Yo esperaba gritos, llanto, una última pelea. Pero solo hubo papeles, y firmé. Firmé porque entendí que no se puede mantener a alguien que ya se ha ido. Entendí que el amor no muere en una explosión, se archiva en una carpeta, pero ¿era esto realmente el final o solo el comienzo de su nueva estrategia? Ella se mudó a un apartamento temporal. Y yo me quedé. Me quedé con la casa, con los niños, y con sus cosas. Lavo los platos, doblo la ropa que se dejó en la secadora, cuido a los niños. Vivo en una parálisis, como si ella fuera a volver en cualquier momento, pero ya no hay ruido de llaves en la puerta. El otro día, estaba cocinando la cena para los niños cuando en la radio sonó esa canción de U2. La que bailamos en nuestra boda. Me quedé paralizado, con la cuchara de palo en la mano. Y Nico, mi hijo, me vio. Papá, ¿estás bien? Tuve que mentir. Tuve que tragarme el pasado para poder servirles el presente. ¿Dónde va la pasión cuando se extingue? ¿A qué puto basurero van los para siempre? Una semana después de mudarse, llegó el mensaje. No un ¿cómo están los niños? No un no quiero que me odies. Leí esa frase y sentí una oleada de rabia que no había sentido antes. ¿Cómo se atrevía? Y descubrí que el perdón, a veces, es un segundo castigo, es la última vuelta de tuerca de la manipulación, porque si la perdono, estoy aceptando que los 20 años fueron un error compartido, que su aburrimiento era mi culpa. ¿Y si el único error fue creer que el amor se gana con esfuerzo y lealtad? Le respondí una sola cosa: ya no tengo tiempo para odiarte. Tengo 3 hijos que criar. No sé si leyó el mensaje, pero yo sí sentí que, por primera vez, había recuperado algo de poder. Hoy la vi. Fue por pura casualidad, un martes por la tarde, de esos con el cielo gris y plomizo que te apaga el ánimo. Yo estaba detenido en un semáforo en Miraflores, en una calle por la que solíamos pasear. Y entonces, los vi. Salían de un café pequeño, uno de esos lugares nuevos y modernos a los que ella siempre quería ir y yo nunca tenía tiempo. Estaba con él. Con Damián. El fantasma. No me vieron. Estaban en su propia burbuja, ajenos al mundo, ajenos a mí. Él era tal como lo había imaginado, más joven, quizás unos 30 y tantos. Vestía jeans caros y una chaqueta de cuero, no el traje de oficina que yo usaba como una armadura. Tenía el pelo revuelto con un desorden estudiado y esa confianza fácil, indolente, de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Él le dijo algo al oído, inclinándose hacia ella con una familiaridad que me revolvió el estómago. Y entonces, ella se echó a reír. No fue una sonrisa, fue la risa. Esa risa gutural, con la cabeza echada hacia atrás, sin filtros, la que salía cuando le hacía cosquillas a los niños o cuando recordábamos nuestro desastroso primer viaje. Era mi risa. La risa que yo creía que era de mi propiedad, la que yo le provocaba, el sonido que definía la felicidad en mi hogar.
Y ahora se le estaba regalando a él, en mitad de la acera, a plena luz del día. El semáforo cambió a verde. El auto de atrás tocó el claxon. Avancé, pero mi cuerpo estaba en piloto automático. No sentí rabia. No sentí celos. Sentí lo que sientes cuando miras el espacio vacío donde estuvo tu casa después de un terremoto. Un vacío con memoria. Un dolor sordo por los cimientos que ya no están. La gente dice que el tiempo lo cura todo. Es mentira. El tiempo no cura una mierda. Solo te enseña a sangrar sin hacer ruido, a convivir con el fantasma de lo que perdiste. Y mientras me alejaba, lo entendí. A veces, 6 meses de novedad pesan más que 20 años de historia. No porque los 6 meses fueran mejores, sino porque los 20 años se vivieron dormidos, y los 6 meses, con los ojos bien abiertos. Muy bien, ya escucharon la historia. 20 años de lealtad borrados por 6 meses de novedad. Ahora, dejemos la moralina a un lado y hablemos claro. Quiero que me respondan con total honestidad a lo que todos estamos pensando. La esposa dijo que él era, bueno, pero predecible. Seamos brutales. ¿Es el aburrimiento una excusa real para destrozar una familia de 3 hijos, o es simplemente la forma elegante de decir que el otro tipo era mejor en la cama y que la pasión de 6 meses le ganó a 20 años de rutina?